Bueno, buenas tardes. Yo lo que voy a presentar es algunos supuestos teóricos que sustentan una investigación que estoy realizando en este momento en el INIE. Esta investigación pues ya lleva algo avanzado, sin embargo cuando inscribí la ponencia pues lo que me había planteado hacer era como hacer una discusión teórica básicamente. Entonces, como soy bastante disperso, voy a leer el texto que tengo para no dispersarme aún más de lo que tiendo a hacer. Este encuentro versa en torno a una cuestión que desde distintos puntos de vista resulta realmente acuciante, pues tiene que ver con un proceso que por razones de índole histórica, política y cultural constituye, en el sentido althusseriano del término, uno de los engranajes centrales en el funcionamiento de la sociedad. Sin duda estoy hablando de la educación. El proceso pedagógico es la vida social activa, enuncia la cita que enmarca este encuentro. El tenor del planteamiento vygotskiano asegura una comprensión compleja del fenómeno pedagógico que nos obliga a prestar atención a distintas aristas de la vida social, muchas de las cuales no solemos ubicar en el primer orden de análisis de los procesos educativos. En esta exposición haré referencia constantemente a un conjunto de términos que considero importante aclarar para ubicar un poco mejor estas reflexiones. En primera instancia hablo de queer theory o teoría queer, que constituye un campo de estudio o quizás mejor decir un cierto ámbito de reflexión desde la sexualidad, porque no es en sí una teoría en el sentido digamos científico estricto del término, ni tampoco pretende serlo. Y bueno, estos planteamientos teóricos parten de una postura antiasimilacionista de las formas de subjetividad que han sido proscritas en nombre de la moral, en nombre incluso o quizás más fuertemente de la ciencia, y esas son las subjetividades que podríamos nombrar como anormales, abyectas, pecaminosas, patológicas, etc. Lo queer por definición equivale a un insulto, que al ser tomado como un emblema con el cual nombrarse, equivale a una resemantización que disloca el lugar del poder desde el cual parte el insulto. La creep theory o teoría creep, por su parte, efectuará un movimiento similar. Creep equivale en español al término lisiado y vendría a ser una de tantas formas despectivas de hacer referencia a las personas que actualmente nombramos como discapacitadas. De este modo se podría decir que la teoría creep o creep theory equivale a un movimiento igualmente no asimilacionista, contrario incluso a la doxa de los derechos humanos, aspecto al cual me referiré más adelante. La heteronormatividad, es decir, la idea de que la heterosexualidad es la forma natural y correcta de relacionarse, la cissexualidad, la idea de que debemos identificarnos con la denominación biológica que nos fue asignada al nacer, y el capacitismo corporal, la idea de que todos los cuerpos deben describir el mismo repertorio de funciones y capacidades, son tres de los ejes de poder sobre los cuales girará este planteamiento. Es decir, no me interesa tanto discutir la supuesta normalidad de los anormales, sino poner un poco en cuestión la supuesta normalidad de los normales. Es un efecto, digamos, de resemantización un poco del poder. En la presente ponencia abordaré algunos aspectos conceptuales atinentes a la diversidad sexual y la diversidad funcional marcada, es decir, podríamos decir que funcionalmente todos somos diversos, ¿cierto? Pero es la funcionalidad marcada, es decir, aquella que es estigmatizada, la cual me interesa. Y bueno, como ya les dije, desde estos marcos comprensivos, desde lo queer y lo creep. Habrán algunas reflexiones en lo tocante al efecto de aprehensión del cuerpo en el sistema educativo, que no atañe únicamente al educando, sino también al educador, y quizás es el punto sobre el cual ahondaré más. Arguiremos así que ese cuerpo que se concibe como discapacitado se ubica en una línea de continuidad con esos cuerpos que se concibe como sexualmente ambiguos, entendiendo por ambiguo no solo las características físicas que lo conforman, sino también las prácticas en las que incurren. Valga decir que Vygotsky en los años 30 publicó una extensa antología llamada Fundamentos de Efectología. Esta antología, si bien el nombre no suena muy atractivo, en realidad plantea unos planteamientos críticos, valga la redundancia, bastante atinentes que no voy a tocar aquí, pero digamos para un posterior encuentro deberíamos leerlos más de cerca.
Muchos autores han analizado de forma crítica los aspectos que supone el sistema educativo y cómo este, contrario al espíritu que encierra la versión más romantizada del iluminismo, pareciera en muchos aspectos retratar una realidad más bien sombría. Los efectos de normalización que imprime la educación en términos globales son performativos del cuerpo. Es decir, al producir una realidad legítima de los cuerpos, en cierta medida produce los cuerpos mismos. Una ya larga y considerable tradición de investigaciones sobre discapacidad, así como el amplio y diverso ámbito de estudios de género y sexualidad, han influenciado considerablemente el análisis de los procesos educativos, así como de determinadas prácticas pedagógicas. Con el advenimiento de los Gay and Lesbian Studies en los 70 y 80, y el posterior desarrollo de la teoría queer, se desarrolló una serie de estudios inspirados en buena parte en los análisis históricos de Michel Foucault, que, partiendo de la noción de genealogía, y digamos aquí tendríamos una nueva punto de convergencia con el enfoque histórico-cultural, planteaban una aproximación que procura dar cuenta del sujeto en la trama histórica, es decir, una forma de historia que dé cuenta de la constitución de saberes, discursos y dominios de objeto, al decir de Foucault. Desde esa perspectiva se puede afirmar que existe una relación estrecha entre el punto de vista genealógico respecto al tridente género-sexualidad, discapacidad y educación. Cada uno de sus componentes alcanzó una prominencia en el sistema mundo occidental en periodos históricos bastante próximos, siendo que tanto la retórica médica en torno a la sexualidad y la discapacidad se generaron en el mismo momento en que se genera también la retórica prusiana sobre la educación. Esto más o menos prolifera siglo XVIII, siglo XIX. Con ello podemos afirmar que la modulación de estos aspectos en contextos distintos al europeo constituye un subproducto colonial tardío que persiste hasta nuestros días y que dicha persistencia quizás se haya visto digamos, en cierta medida reforzada en la medida en que se generan las tres, digamos, corrientes, por llamar de alguna forma, en el mismo momento. Estrechamente relacionado a las condiciones psíquicas de la subjetividad está la preocupación acerca de los límites corpóreos de la subjetividad. La manera en que el cuerpo es vivido y representado, así como los acercamientos y efectos de la corporalidad del sujeto en su identidad, parecen aspectos cruciales a pesar de ser factores usualmente desestimados en cualquier explicación sobre el sujeto. Leonard Davids, un teórico desde la perspectiva Crip, escribe un texto muy interesante que les recomiendo, se llama Discapacidad, el término perdido de la tríada clase, raza y género. En este texto señala que la discapacidad es una relación socialmente determinada hacia el cuerpo que es relativamente organizada en los siglos XVIII y XIX, y propulsada por factores económicos y sociales por parte de un proyecto más general de control y regulación del cuerpo. Para Davis, dichos análisis encajan con otros aspectos de la regulación del cuerpo que hemos llegado a nombrar crimen, sexualidad, género, enfermedad, subalternidad, entre otras. La escuela, cual caja de resonancia biopolítica, al conformar un aspecto central en el engranaje de la sociedad contemporánea, ha constituido un agente activo en ese proceso de control y regulación del cuerpo que opera en mayor o menor medida en determinados aspectos de la subjetividad. En ese sentido, me gustaría sacar a colación el importante libro de Robert McGrover. La traducción sería como Crip Theory, signos culturales de queeridad y discapacidad. La obra de McGrover es quizás el trabajo más influyente que aborda, digamos, de esa interrelación de factores que estoy sugiriendo. Identifica, por ejemplo, que la demanda cultural de producir estudiantes que tengan habilidades medibles y que escriban de manera ordenada está conectada a las demandas compulsivas de la heterosexualidad y el capacitismo corporal. Y en esta medida conlleva identidades, por así decirlo, teledirigidas y coherentes, ¿no? Así, la noción de normalidad representa un aspecto clave en esta aproximación, pues la heterosexualidad compulsiva está entrelazada con el capacitismo corporal en la medida en que ambos sistemas trabajan para reproducir el cuerpo capacitado y la heterosexualidad. Las personas con sexualidades y prácticas no normativas y funcionalmente marcadas también comparten una trayectoria histórica como seres pecaminosos, demoníacos, defectuosos o similares que por otro lado buena parte de las religiones han necesitado para generar la noción de
milagro de sanación, etc. La discriminación a la que se enfrentan cotidianamente afecta a áreas claves de su desarrollo y de su socialización, como es la aceptación familiar, el ascenso en la escuela, la vivienda, el ocio, el empleo, etc. También son similares los procesos de estereotipación y representación simplista y repetitiva de las que son objeto por parte de los medios de comunicación. Fruto de esta estigmatización, a menudo se sienten aisladas, incluso en sus familias y en sus barrios, en los entornos más inmediatos en los que viven. Entendiendo las formas en que los ámbitos como los estudios transgénero y los estudios sobre la discapacidad se intersecan, podemos tener un entendimiento más profundo de ambos campos y reconocer el potencial para cambiar los sistemas sociales que se presentan como inaccesibles. Es precisamente por el potencial que ofrecen tales bifurcaciones que las investigaciones que plantean la incorporación del instrumental analítico de la teoría queer y de la Crip Theory al campo pedagógico constituyen un referente de primer orden para el análisis crítico de la praxis educativa. Un valioso ejemplo de esto lo dan unos investigadores brasileñas, Ribeiro de Souza y Souza en Brasil, quienes llevan a cabo una investigación sobre la pedagogía escolar de profesores de primaria, en la cual analizan cómo se aborda la sexualidad en el aula. Tales autores conciben la pedagogía como un sistema en que se articulan prácticas discursivas implicadas en relaciones de poder y de significado que, al constituir conocimientos, deseos y valores, se encuentran implicadas en la constitución de las subjetividades. La teoría queer y la Crip Theory ofrecen en este sentido métodos críticos para marcar las reificaciones de patrones de normalidad que se plasman en los arreglos estructurales y propuestas pedagógicas e insisten en tres componentes fundamentales para su abordaje, a saber, el estudio de los límites, el estudio de la ignorancia y el estudio de las prácticas de lectura. Esto se deriva de los planteamientos de Deborah Brisman, que es una teórica de las que más ha impulsado la lógica de la pedagogía queer en Canadá. El abordaje de estos tres elementos abre un espacio para comprender la forma en que son amañadas diversas identidades y subjetividades en torno al capacitismo corporal y la heteronormativización sexual, que son a su vez una vía para analizar fenómenos potencialmente conexos con la deserción escolar, el bullying y en general la inadaptabilidad de determinados sujetos. Me quedan 2 minutos, ¿verdad? 2 minutos y medio. 2 minutos y medio, perfecto. Hoy en día, si bien es cierto que la educación ha experimentado algunos cambios que dosifican o edulcoran el efecto de las lógicas coercitivas de antaño, lo cierto del caso es que en lo sustantivo el sistema educativo actual está ligado en su forma a una anatomopolítica disciplinar y en su fin a una biopolítica del control de la sexualidad y la funcionalidad corporal. Este ligamen resulta evidente no solo por las tensiones que se generan en el contexto bucólico conservador de un país como Costa Rica, sino que atañe directamente a la arquitectura educacional en sí misma. La reiteración de pautas generizadas refuerzan los binarios somatopolíticos hombre-mujer, masculino-femenino y constituyen, siguiendo a Monique Wittig, un instrumento para la configuración de un contrato heterosexual, el cual, arguiré, retomando los planteamientos de Mark Rober, es refrendado cotidianamente por la lectura de diversos rituales, discursos y lineamientos curriculares que se encuentran fuertemente intrincados por el aparato de control que produce la antípoda biopolítica del sujeto capacitado y el sujeto discapacitado. En este sentido, resulta de particular interés el análisis de la educación formal y en particular en la primaria, en el entendido de que quien efectúa la entrada al sistema educativo formal está inexorablemente sujeto a la reiteración de determinados patrones sexuales y capacitistas. Este ingreso no es para nada anodino, implica la instauración de un nuevo orden simbólico en el cual son reencuadradas determinadas pautas presentes en otras esferas como es la familia, la comunidad o los medios de comunicación, pero en este caso con el auspicio de una razón estandarizada bajo la tutela institucional. Esto no va a dar tiempo, entonces quizás una última reflexión es en torno a la lógica liberal de la inclusión. Quería referirme un poco a esto. Los ideales liberales en torno a la educación operan bajo un encuadre de igualdad y derechos humanos
que parte no obstante de una división tácita de quienes están representados en tal modelo. La apuesta con miras a una educación concebida como inclusiva muchas veces son planteadas como un contrapeso a múltiples formas de exclusión que producen determinadas jerarquías de poder y no obstante, dichas proposiciones parecen no cuestionar las bases que cimentan los procesos de exclusión en sí mismos. La inclusión parte del principio de poner algo dentro de otra cosa, siendo el común denominador de esta operación llevar a cabo una serie de acomodos que faculten la entrada de ese algo en dicha cosa. Como se desprende de este señalamiento, la cosa misma, que en este caso se refiere al complejo entramado que llamamos educación formal, en la cual son aprendidas la sexualidad y la funcionalidad corporal, permanece incólume ante el modus operandi desde la inclusión. La inclusión se convierte así en un proceso forzado, en un imperativo que no cuestiona el orden estructural que produce la exclusión. Es por ello que es necesario un acercamiento que apele a la experiencia del cuerpo docente en su doble acepción y que trascienda el marco de la mera inclusión, como señala Planella y Pay, que son autores catalanes que trabajan sobre este asunto. Me queda terminar el párrafo. Pensar cómo vivimos las situaciones de opresión en nuestros cuerpos nos puede ayudar a extrapolar los discursos pedagógicos, convirtiéndose así la experiencia en una verdadera fuente de producción de conocimiento, en un conocimiento encarnado. Gracias. A ustedes. De la